Bienvenidos a una edición más de AmCham Arbitration Interview. El día de hoy nos acompaña el profesor Maximán de Fontmichel. Él es director de la maestría en arbitraje y comercio internacional de la Universidad de París-Saclay. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste muy bien. La intención del día de hoy, Maximán, primero, es darte la bienvenida a Perú, que entiendo que es tu primera vez aquí por Lima. Es tocar algunas figuras sueltas del arbitraje, enfocándonos básicamente en dos puntos: el convenio arbitral y el laudo, ¿no? Lo que es validez, recursos de anulación del laudo. Un poco sobre la base de tu experiencia en una sede que en verdad es la madre de muchas de las figuras del arbitraje moderno, ¿no? La sede francesa, ¿no? La sede de París particularmente. Y quería empezar la conversación preguntándote sobre el principio de incorporación de partes no firmantes del convenio arbitral. Acá le decimos partes no signatarias, que acá en Perú ha tenido un desarrollo particular a nivel positivo. Tenemos la ley, un artículo sobre el tema, pero nos gustaría saber cómo ha evolucionado esta teoría, ¿no? En la jurisdicción francesa particularmente y en otras jurisdicciones. Bueno, primero gracias Álvaro por su invitación, gracias a AmCham y pues me alegro de estar aquí en Lima y hablar de estos asuntos con ustedes. Es cierto que la teoría de la incorporación de terceros no signatarios, decimos lo mismo en Francia, pues es muy representativa de la cultura francesa de arbitraje internacional. Se ha ido consolidando, pero con matices, y eso es lo que quiero ver con ustedes hoy. Primero, bueno, sabemos que la incorporación se produce vía transmisión, es decir, que hay una sustitución del tercero no signatorio a la relación contractual original, pero también vía la extensión, y eso al tercero no signatario se añade a la relación contractual, y es esa que en Francia esa teoría que hemos desarrollado de la extensión. Y pues en derecho francés ha empezado con la jurisprudencia Dow Chemical en los años 80, luego una jurisprudencia ABS en los años 2000-2007 precisamente, y luego hoy en día con CowFood. Y la solución original, pero que conocéis en Perú, es que cuando el tercero no signatorio se implicó directamente en la relación contractual, en la operación económica que sirve de base a la relación contractual original, pues en este caso se presume el conocimiento de la cláusula por este tercero, y de esa presunción de conocimiento se presume la aceptación. Pero hay tres puntos importantes de evolución con esta regla. Primero, en Francia es una presunción simple, es decir, que es reversible. Para ser el más claro posible, los jueces franceses ahora miran si la cadena de presunción que resulta de la implicación directa, efectiva en la operación económica, esa cadena de presunción es probable. Okay. Si no es probable, pues ahí paran el fenómeno de extensión. Doy dos ilustraciones. Por ejemplo, si el contrato original que contiene la cláusula compromisoria es confidencial y que el tercero no signatorio no podía tener conocimiento del contrato original, ahí no se puede presumir el conocimiento, así que la cadena se rompe. Otro ejemplo, si en el contrato que une el tercero no signatorio con una de las partes originales del contrato principal, si este contrato contiene una cláusula de elección de fórum, de atribución de jurisdicción estatal, ahí pues la presunción de aceptación no se puede establecer. Así que hay límites que la jurisprudencia va desarrollando, diciendo que sí favorecemos la extensión, pero ponemos límites. Segunda observación, hubo una lectura muy rápida de Dow Chemical, diciendo que en Francia
había una teoría de grupo de sociedades y que a partir del momento en que hay una filial y hay una matriz, si la matriz firma el convenio arbitral y no la filial, pero como pertenecen a un mismo grupo, se extiende. Eso no es verdad, para nada. La base en Francia sigue siendo la voluntad común de las partes. Y el hecho de que un grupo de sociedad existe en el litigio es un indicio para aplicar la teoría de la extensión, pero es un mero indicio, no es una condición o no es suficiente para establecer la extensión. Y último punto, creo que esa teoría, que es muy representativa de la concepción francesa, porque tenemos el arbitraje internacional es tanto contractual, con la base de voluntad común, eso es la teoría de las presunciones, pero también es la percepción que tenemos del arbitraje internacional es que es la justicia natural, habitual del comercio internacional. Y por lo tanto tenemos que favorecer la concentración de la mayoría de las partes en un litigio dado delante del tribunal arbitral, porque es el foro natural del comercio internacional. Pues esa regla tuvo, creo, éxito aquí en Perú, tuvo un eco importante codificado en el decreto de la ley peruana de arbitraje. También en Suiza hubo un eco importante. En España, en Singapur, también están desarrollando ahí y favoreciendo la extensión. Así que hubo un eco importante, mucho más que otras reglas francesas, también originales, que ahí quedamos aislados. Sí, que solucionas todo el problema en un solo litigio, Sí. ¿no? Evitas que pueda haber procedimientos paralelos, ¿no? Sí. Laudos contradictorios o un laudo y una sentencia. Sí, sí, eso es lo que intentamos favorecer, siempre con esta base de voluntad común de las partes que sigue siendo ahí presente. Ahora quería pasar a un tema que acá en Perú creo que todavía está un poco difuso, no es homogéneo en todos los tribunales, y es el tema de las medidas cautelares. Y nos gustaría saber sobre la base de tu experiencia, ¿no? ¿Qué criterios, qué estándares debe tomar un tribunal para otorgar una medida cautelar? Okay. O sea, evidentemente... Bueno, sí, voy a partir tanto de mi punto de vista académico que mi experiencia como árbitro en los distintos tribunales. En primer lugar, quiero decir que las medidas cautelares y ese poder de ordenar está vinculado con el poder jurisdiccional del árbitro. Así que tiene bastante libertad para decidir cuál es la medida, tomarlas, siempre y cuando que las medidas están ordenadas hacia las partes. Cuando hay terceros ya es otra cosa. Pero yo creo que en la práctica observo, desde mi punto de vista, 5 elementos claves. Diría una condición de aplicación y para la medida cautelar y 4 estándares, 4 elementos que discutimos en un tribunal arbitral a la hora de decidir la medida. La regla es la condición para activar la medida. El tribunal puede hacerlo de oficio, sua sponte, o tiene que ser solicitado por una de las partes. Creo que hoy en día la mayoría de las instituciones, de los reglamentos, piden que el tribunal espera que se solicita la medida cautelar por parte de una de las partes. Pero, por ejemplo, en Francia, la ley francesa, ella permite al tribunal de oficio ordenar una medida cautelar. Así que habrá aquí para sus auditores y tener bastante cuidado con el reglamento, la sede y ver primero cuál te permite hacerlo de oficio o tienes que esperar la demanda de las partes. Y luego pues tenemos distintos estándares. Creo que el primero que me viene en mente es la urgencia de la medida cautelar. Es decir, que
si el tribunal arbitral, tras analizar los hechos, los argumentos de las partes, no se convence de la urgencia de la medida, pues tiende a rechazarla. Eso es un primer elemento de discusión. El segundo estándar es lo que llamamos en Francia, y creo que también aquí, es el periculum in mora, el riesgo de un perjuicio grave o irreparable si no se adopta la medida cautelar. Y ahí creo que la mayoría de los tribunales en los que yo he participado, pues vamos a analizar este estándar con mucho cuidado, con mucha precaución. Y, por ejemplo, si hay la necesidad de vender mercancías perecederas o quizás paralizar obras para evitar un daño más grave, ahí lo vamos a otorgar. Pero hay algunos tribunales que no van a ir en el periculum in mora, pero vamos a minimizar el daño. Así que es un estándar más bajo, menos elevado, pero también discutimos de este estándar. Entonces suelen hacer, acá algunos tribunales hacen una ponderación del daño en función de si se otorga o no se otorga la medida, viendo cuál de las partes puede ser más afectada. Sí, y ahí es un tercer estándar, es la proporcionalidad. Okay. Eso es muy importante, que este estándar es que la medida cautelar no debe dañar a la otra parte que no pide, o debe dañar desproporcionadamente la otra parte, y eso también interviene. Y hay otro estándar que creo que nos viene más de una tradición de common law, pero que sí se discute, es la apariencia de buen derecho, de ver si de prima facie, para que puedas lograr esta medida, su pretensión principal tiene fundamentos jurídicos sólidos. Y eso también es un estándar que discutimos. Así que una regla y 4 estándares que se combinan, que no están aislados uno con el otro, y ahí... Claro, ahí tienes que ponderar y ver si es que realmente merita o no el otorgamiento de la medida. Sí. Quería ahora un poco ir a la parte final del procedimiento, que es la emisión del laudo. Y bueno, uno de los temas que está vinculado a eso es los efectos que tiene el laudo y la cosa juzgada, ¿no? Como cosa juzgada. Y bueno, recientemente la IVA ha emitido un reporte sobre res judicata en arbitraje internacional, y quisiéramos un poquito que nos comentes cómo funciona el principio de cosa juzgada en el arbitraje internacional, y si este reporte de alguna manera toca o se enfoca en las circunstancias más relevantes sobre la materia que estamos tocando, ¿no? Okay. Sí, bueno, es un tema muy discutido, la cuestión de cosa juzgada, res judicata. Creo que la cuestión no es tanto si los árbitros aplican la cosa juzgada, porque lo hacen. Porque, aunque podemos decir que el árbitro no tiene fórum, pues ahí siempre tiene en mente la articulación de los ordenamientos jurídicos, y es cierto que no se puede tolerar que circulen decisiones contradictorias o que se puede juzgar 2 veces el mismo litigio. Así que el principio se aplica, por supuesto, y los árbitros aceptan sin dificultad ninguna los 2 efectos de la res judicata, de la cosa juzgada. El efecto negativo, que también se llama preclusivo, es decir, que la misma cuestión no puede ser litigada 2 veces entre las mismas partes. Y luego el efecto positivo vinculante es que el árbitro debe tomar en cuenta lo que ha decidido el juez o el otro árbitro en un laudo primero, una resolución anterior, como base a su razonamiento. Así que esos 2 efectos, pues los árbitros
hacemos caso. El problema es cómo valorar la valoración de la cosa juzgada. Y creo que aquí hay tantas valoraciones como árbitros, como culturas jurídicas. Claro, al final termina siendo un hecho el laudo, ¿no? O sea, un hecho de prueba. Exacto, porque la verdad es que, por lo menos en las sedes que conozco y en los sistemas de derecho que conozco, la cosa juzgada no es cuestión de orden público. Así que da mucha flexibilidad a los árbitros para valorar, tener un punto de vista muy civilista con el test de las tres identidades, partes, litigio, pretensiones jurídicas, o más pragmático como la posición un poco anglosajona. Hay mucha flexibilidad. Y es cierto que, por ejemplo, en Francia, si inicias y presentas una pretensión sobre, no sé, incumplimiento grave y pides la resolución del contrato por incumplimiento grave, no te impide en un segundo tribunal arbitral pedir daños y perjuicios para el incumplimiento si no lo has pedido en el primer tribunal arbitral. Porque en Francia tenemos lo que se llama las concentraciones de los argumentos jurídicos, pero no de las pretensiones. Puedes duplicar las pretensiones en distintos tribunales arbitrales. Pero esto, por ejemplo, en Inglaterra puede que no prospera por cuestión de fairness, procedural fairness, debido proceso, y esa podría decir, no, tenías que concentrar tanto la pretensión de la resolución del contrato con los daños y perjuicios en la primera instancia. Ya no puedes iniciar un segundo tribunal arbitral. Así que creo que el gran mérito del reporte de Leiva, y antes quería comentar que puede ser útil, hay otro reporte que es lo de la ILA, International Law Association, Res Judicata, que también es muy útil, es subrayar las diferencias culturales, subrayar los distintos razonamientos que un tribunal arbitral puede utilizar para estar en un razonamiento legítimo, jurídicamente válido, pero que hay distintas maneras de razonar sobre la cosa juzgada. Eso es muy útil. El segundo mérito, y yo viniendo de Francia, que solo puedo aplaudir, es que al final dicen que sería bien adoptar una regla sustancial autónoma, no reglas nacionales para interpretar la cosa juzgada, pero consagrar una regla autónoma sustancial, como nosotros hacemos en Francia, pero como el origen es francés, los ingleses, los americanos le critican, pero ahí el reporte dice, hay esa regla autónoma. Eso sí, lo que pasa es que tampoco nos da respuestas de realmente si tenemos que favorecer esa regla autónoma o seguir con las reglas nacionales, las diferentes culturales. No se posiciona de manera muy... Vamos a llegar a un acuerdo sobre una regla aplicable a todos, puede ser complicado, pero interesante el hecho que te dé herramientas como para poder adaptar el principio, ¿no? Dependiendo de la sede en que estés, Exacto. La legislación aplicable. Eso es muy útil. Sí. Y creo que para los árbitros que manejan esos conceptos es muy útil también para la discusión entre miembros de tribunales arbitrales, entender que quizás un coárbitro que viene de una sede norteamericana puede tener más flexibilidad para decir, sí, esto ya ha sido juzgado, no vamos a declarar la pretensión inadmisible o no. Y creo que ahí las culturas en arbitraje internacional es muy importante y ahí nos da una base de trabajo, un documento para abrirnos a otras culturas de manera muy accesible. Claro. Bueno, ya que estamos hablando de principios, me gustaría hablar un poquito del principio de debate contradictorio, ¿no? Y cómo las cortes francesas han estado aplicando, o mejor dicho, cómo se han estado aproximando, ¿no? Cuando tienen que resolver un recurso de anulación del laudo sobre la base de la vulneración de este principio de debate contradictorio. Bueno, aquí también es una cuestión de valoración, porque
Claro, la contradicción es un pilar fundamental, ¿no?, en todos los sistemas jurídicos, que creo que es un pilar universal. Lo que pasa es que se valora de manera distinta en función de las sedes, de los jueces estelares, de las culturas. Bueno, ese contradictorio implica que cada parte tiene que tener la oportunidad real, efectiva, de discutir, debatir, conocer a todos los documentos, tanto de la parte contraria como los documentos utilizados por parte del tribunal arbitral. Y concretamente, los tribunales franceses pues van a analizar si realmente las partes tuvieron la oportunidad de discutir todos los argumentos que fundan la decisión. Eso es la brújula, ¿sí? La brújula, el compás. La brújula. A ver, ¿por qué? Por ejemplo, cuando el tribunal arbitral recalifica la relación jurídica sin haber permitido el debate, eso es una violación del contradictorio en Francia, porque la recalificación de la relación jurídica fundamenta el razonamiento. También hubo un caso interesante en que había una pretensión sobre daños y perjuicios de indemnización, y el tribunal arbitral en su parte dispositiva dijo que iba a otorgar daños y perjuicios sobre la base de pérdida de oportunidad, sin poner esa pérdida de oportunidad en el debate. También aquí es el caso Omni, violación del contradictorio. Claro, cuando hubo un documento que no se comunicó a una de las partes, eso sí es clásico, violación del contradictorio. Pero lo que me interesa más es que en Francia hay esa tensión con la eficacia del laudo, que somos muy protector de la eficacia de los laudos arbitrales. Y pues el concepto francés, bueno, la percepción de los jueces es también dar un espacio de libertad a los árbitros en este ámbito del orden público procesal que es el contradictorio. Y hay un caso que para mí es particularmente ilustrativo, es el caso Swiss Re de 2024, muy reciente, del 9 de octubre. Ahí el Tribunal Arbitral, sede París, CCI, tenía que resolver un litigio societario entre una empresa suiza y empresas y personas físicas de Costa de Marfil. Y era una cuestión de adquisición societaria. Y el tribunal aplicó una fórmula de cálculo de sobreprecio que no había sometido a discusión. La parte demandante había propuesto una fórmula, la demandada otra, y el tribunal arbitral llegó con una fórmula distinta. Así que la cuestión era, durante el recurso de negociación, es saber si pues, el tribunal arbitral tenía que haber sometido el método de cálculo de este sobreprecio. Y la Corte de Casación dijo que no, que la elección de las fórmulas de cálculo es una cuestión que el tribunal puede decir libremente, sin discutirlos. ¿Por qué? Porque no fundamenta el razonamiento. Es un elemento del razonamiento, pero es la parte de discreción del tribunal, de elegir los daños y perjuicios, claro, de ponderarlos, etc. Así que no tenían que someter al debate. Ok, eso bueno desde un punto de vista jurídico para la eficacia del lado. Lo que pasa es que en la práctica lo que pasó es que en este litigio hubo una opinión disidente de un árbitro, diciendo que sí, eso era violación del contradictorio. Y se utilizó esa opinión disidente para impedir la ejecución del laudo en Costa de Marfil. Y el juez de Costa de Marfil dijo que para él eso es violación del contradictorio, que tienen una intensidad más elevada del contradictorio y se denegaron el reconocimiento. Así que es bastante interesante esto. No, totalmente. Hay un tema que justamente que tiene que ver con el razonamiento del tribunal, ¿no? y el sustento del laudo, ¿no? La motivación del laudo, que acá en Perú gran parte
los laudos que van a anulación, sobre todo en materia de contrataciones del Estado, se invoca una causal de debido proceso, derecho de defensa, y lo vinculan con la motivación del laudo. Entiendo por lo que estás señalando que en Francia las Cortes pueden hacer un razonamiento cuando analizan el laudo sobre la motivación, si esta es contradictoria o insuficiente. ¿Nos podrías explicar un poco cómo se aproximan las Cortes francesas a ese tema? Bueno, primero hubo un caso interesante para que sus auditores vean la diferencia de cultura entre, por ejemplo, España y Francia. No voy a meterme en el laudo inmediatamente con respecto a las órdenes procesales. Y cuando se rechazan la producción de documento o no, en Francia no se tiene que motivar esa solución. No se tiene que motivar la denegación de una producción de un documento. Mientras que, por ejemplo, el mismo caso, un caso similar en España, los jueces dicen que sí que tienes que motivar la orden procesal que rechaza la producción de documentos. Así que en Francia las órdenes procesales no tienen que ser motivadas, aunque en la práctica, para elevar el nivel y la calidad del procedimiento, lo hacemos como árbitro, pero no es jurídicamente una obligación. Con respecto al laudo, si doy una respuesta directa, es decir, que en principio en Francia no se controla la motivación insuficiente, contradictoria, un error de interpretación de derecho, no se controla el nivel de la anulación o de la ejecución. Lo que sí ahora se controla es la ausencia total de motivación. Okay. Eso sí que se va a sancionar. Y también la ausencia de motivación cuando hubo una pretensión formulada expresamente por las partes. Es decir, que no tienes que motivar o razonar sobre todos los argumentos jurídicos, sobre todos los argumentos de las partes, sobre todos los hechos. Sin embargo, si se formula una pretensión de daños o perjuicios o resolución de contrato, tienes que responder a esa pretensión con una motivación concisa. Y eso es lo que dice ahora el nuevo artículo del proyecto de reforma de derecho francés, que todavía no es derecho positivo, es un proyecto, pero en el artículo 6.3 63 de este proyecto, pues dice que el laudo estará motivado, salvo que las partes dispongan algo diferente, y el laudo expondrá sucintamente las pretensiones respectivas de las partes y sus fundamentos. Así que hay una obligación jurídica de motivar un mínimo, un estándar mínimo de motivación, pero mínimo. Y creo que eso también está en línea con la discusión que hemos tenido con el contradictorio. Es decir, que en Francia la motivación no debe servir como excusa de violación del derecho de defensa o de debido proceso para vulnerar el laudo arbitral internacional. La meta es la seguridad del laudo. Ok, sí, es que justamente ese es el problema que se presenta aquí, ¿no? La tentación de sobre texto, de analizar la motivación, terminan analizando el fondo, el ¿no? fondo, eso. Y voy a matizar con una excepción, es temas de corrupción. Ahí los jueces se meten más en el razonamiento, en la valoración de los indicios graves, concordantes de la corrupción, pero salvo este tema de corrupción, de orden público internacional criminal, no suelen sancionar una motivación insuficiente. Estabas haciendo mención a un artículo específico del proyecto de reforma, entiendo que es la reforma del Código de Procedimientos Civiles, podría ser, ¿no? Francés. Sí. ¿Cuáles son los temas más relevantes que está teniendo esta reforma en materia de arbitraje? Bueno, es una reforma muy ambiciosa. Es un proyecto de marzo de 2025, muy reciente, y desde un punto de vista formal reestructura el derecho francés de arbitraje en un código único y autónomo, un código de arbitraje. Y eso sería la primera vez
porque en Francia la arquitectura legislativa y normativa del arbitraje, tenemos a reglas en el Código de Procedimiento Civil, otras en el Código Civil, Código de Comercio, otros códigos especiales. Y la idea es juntar todas las reglas de arbitraje internacional en un solo código y hacer este código lo más accesible, lo más coherente, porque es cierto que cuando tenemos las normas por distintos lados también a veces hay incoherencias y ahí es pues impedir esas incoherencias y ofrecer un sistema claro, comprensible para los actores internacionales. Más allá de la evolución estructural, que es bastante importante, ¿qué consagra este proyecto? Primero, por primera vez vamos a tener principios directores, 19 principios directores, que más allá de los principios comunes como el contradictorio, la igualdad de las partes, la independencia e imparcialidad, pues el proyecto francés va a reforzar el efecto negativo compétence-compétence, que da prioridad al tribunal arbitral para decidir sobre su poder jurisdiccional. Va a consagrar la existencia y la validez y la eficacia del convenio arbitral con base en la voluntad común de las partes. Y en arbitraje internacional, valorar esa base común, esa voluntad común, sin referencia a ninguna ley estatal o ley nacional. Así que es esa regla autónoma de material sustancial que prevalece. También dice que no se puede invocar su propio derecho interno para oponerse a la arbitrariedad de un litigio. Se consagra la jurisprudencia Putravari, que dice que si el laudo está anulado en la sede de arbitraje, se puede ejecutar y reconocer en Francia. Así que son referencias muy fuertes, muy simbólicas del derecho francés, pero vamos a hacer principios directores que se aplican tanto en el arbitraje interno que en el arbitraje internacional. También va a adoptar decisiones y reglas fuertes, innovadoras, como que el árbitro debe ser una persona física, porque ya sabemos que con la inteligencia artificial hay una voluntad a veces de ciertas plataformas de hacer una justicia algorítmica. En Francia ya se dice que el arbitraje tiene que ser rendido por persona física. Se refuerzan de manera muy importante los poderes del juez de apoyo. Ya el juez de apoyo, juge d'appui, va a poder dar exequatur a las medidas de instrucción del tribunal arbitral directamente. Va a poder ordenar producción de documentos entre manos de terceros, sin ir delante de las jurisdicciones de derecho común. Habrá un juez especializado para ordenar esas medidas. Y también va a poder proteger a partes que faltan capacidad financiera. Es decir, que no van a poder rechazar el convenio arbitral, pero sí, si el juez de apoyo ve que la institución con el tribunal arbitral no garantizan el acceso al arbitraje internacional o al arbitraje interno, él podrá ordenar medidas para favorecer el acceso al tribunal arbitral. Y luego, pues el proyecto va a adoptar medidas técnicas, pero que refuerzan la eficacia del sistema. Doy dos ilustraciones muy breves. Este tema de medidas cautelares que hemos discutido, pues el tribunal arbitral podrá liquidar las multas coercitivas que ponen con esas medidas cautelares directamente en el laudo. O, por ejemplo, otra medida técnica, el plazo para interponer el recurso de anulación históricamente y en derecho positivo corre a partir de la notificación del laudo de una parte hacia la otra, pues ahora va a correr a partir de la comunicación del laudo por el tribunal arbitral o el centro de arbitraje a las partes. Así que el plazo va a ser más corto, este plazo de un mes va a ser acortado. Bueno, y para terminar, yo diría, no sé si va a tener un éxito la reforma, creo que va a ser adoptada. Creo que es una reforma que me gusta porque
haz de Francia esa fuente de inspiración, que va a despertar el interés de los actores internacionales y que no es que Francia quiere ser una excepción, sino una alternativa a sistemas que a veces ahora se uniformizan, se estandarizan. Pues ahí tenemos ciertas reglas muy originales que hacen del sistema francés un sistema bastante singular, y esa reforma lo consagra. Vamos a estar atentos, Exacto, atentos a la reforma, a porque en verdad va a ser una fuente súper interesante, Sí. ¿no? En la aplicación del arbitraje a nivel internacional. Espero que sí. Muchísimas gracias, Maximán, y Gracias esperamos a ti, tenerte Álvaro. nuevamente en AmCham pronto. Sí, pues con mucho gusto. Sí, sí. Muchas gracias. Nos vemos.